Hola, soy Carlos Cortés y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 57º café con un árbitro ACB y Euroliga que ha estrenado su 21ª temporada en la máxima categoría del baloncesto español, en la que ha arbitrado más de 600 partidos, que se dice rápido. Carlos Cortés. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, encantado de estar aquí, pues eso, compartiendo un cortadito contigo y espero que tengamos una buena conversación a partir de ahora. Seguro que sí. Te agradezco muchísimo que pases por aquí. Eres el tercer árbitro ya que pasa por el podcast. Ojalá que podamos ir trayendo a más compañeros y compañeros y compañeras tuyos. Porque bueno, creo que también es interesante mostrar esta parte de nuestro deporte, que es parte importantísima, vital también de nuestro baloncesto, por supuesto, y que, bueno, quizás esté un poco más o menos a la vista, ¿no? En redes sociales, en este tipo de contenidos. Y la verdad que las dos experiencias previas que tuve tanto con Juan Carlos como con Yasmina, pues fueron súper interesantes, súper enriquecedoras, y yo encantadísimo de que estés aquí. Así que de nuevo agradezco que también la No, a facilidad ver, de creo que que. te tenemos que agradecer nosotros porque sí que es cierto que la gente solo nos conoce de vernos en la cancha, de nuestra faceta profesional bueno, es algo evidente, ¿no? Que somos personas también, que tenemos nuestra vida y bueno, a la gente muchas veces le sorprende, ¿no? A lo que nos dedicamos cada uno, lo que hacemos en nuestros ratos libres, incluso hasta cómo nos preparamos para los partidos, pues quedan un poco sorprendidos, ¿no? Y bueno, es bueno también que la gente lo conozca, así que el agradecimiento es nuestro por contar con nosotros y poder explicarnos y abrirnos a la gente para que sepa pues un poquito lo que hacemos, ¿no? En el día a día. Yo ya digo, encantadísimo y vamos, un placer. Empezamos con la primera pregunta. ¿Quién es Carlos Cortés? Pues bueno, a ver, difícil pregunta de por dónde empezar a definirme, ¿no? No me gusta tampoco, pero yo sí que soy muy de mi tierra y empezaría por ahí, ¿no? Pues una persona de A Coruña, que me considero bastante normal, tranquilo y me gusta mucho, aunque no tenga mucho tiempo y me pierda muchas cosas, pero estar con mis amigos, con la familia, vivir esos momentos. Quizás le das mucha importancia porque te pierdes muchas cosas y estás mucho tiempo fuera y viajando, pero me considero muy amigo de mis amigos. Me conformo con cosas muy simples para estar tranquilo, para disfrutar de mi casa, para disfrutar de mis cosas y poquito más. El resto se lo dejo a eso, a mis amigos, a mi familia, al que me conoce, que me defina. No, no quiero ir mucho más allá. No, soy una persona muy tranquila que se conforma con muy poco. Oye, ¿quién tiene la culpa de que acabases en el baloncesto? Porque, por lo que he podido leer por ahí, no fue el primer deporte con el que tuviste relación. No, a ver, soy un enamorado del deporte. O sea, cuando era joven, pues practicaba o intentaba practicar el mayor número de deportes, los que me daba la vida, el tiempo que tenía lo dedicaba casi todo al deporte. Pues sí, que he hecho muchas cosas a nivel federado, por decirlo así, un poquito más serio. Sí que jugué solo al baloncesto y al fútbol, mucho más tiempo al fútbol que al baloncesto, pero luego en plan amateur, hockey, vóley, natación, bueno, pues eso, hasta me he sacado el título de socorrista, bueno, todo lo que podía hacer, soy un enamorado del deporte. Ahora me gusta pues seguir los grandes eventos, sea lo que sea, por televisión o todo lo que pueda seguir, me gusta. Cada vez me gusta menos los deportes, por decir así, mayoritarios, ¿no? El fútbol sí que me ha desencantado mucho y cada vez lo sigo menos, a pesar de seguir sufriendo con el deporte. Pues no sé, es algo que se inculcó desde pequeño en mi casa, especialmente por mi padre, y me encanta el deporte. Empezaste a arbitrar con 22, 23 años, puede ser, y si no tengo entendido mal, casi por una casualidad, ¿no? Sí, sí, a ver, estábamos en el instituto, teníamos bueno, el típico equipo de instituto, con los amigos, toda la pandilla jugábamos juntos
y el hermano de un compañero pues era árbitro. Y justo pues un fin de semana que no jugábamos, había el día del Mini, ¿no? Que allí se juega Mm. en concentración, era una población cercana a Coruña y necesitaban gente para, más que árbitros, colaboradores, ¿no? Porque, bueno, iba a haber muchos partidos y gente que echase una mano. Entonces nos pidieron que si por favor podíamos ir, que, bueno, que pasábamos allí el día, que bueno, una jornada de convivencia también de baloncesto que también nos gustaba y para allá nos fuimos todo el equipo, tuvimos que arbitrar varios partidos, bueno, más que arbitrar, pues dirigir un poco a los chavales, ¿no? Que yo creo que no eran ni mini, creo que eran pre-minis o... Pero bueno, que fue mi primer paso dentro del arbitraje y como nos vieron serios, organizados y tal, pues desde los que estaban allí responsables arbitrales, pues nos dijeron, oye, necesitamos gente, ¿por qué no seguís en esto? ¿No? ¿Qué os pareció? Tal. Dije, bueno, pues vamos a probar. Hicimos el cursillo, casi todos los del equipo lo hicimos. Luego sí que con los años, claro, va disminuyendo y la gente se fue descolgando un poco, pero aún quedamos unos cuantos años, 6 o 7 del equipo arbitrando y, bueno, dentro de ese grupo, pues yo destaqué un poquito más y tuve la suerte de llegar a donde llegué, ¿no? Pero siempre, aún seguimos en contacto todos, seguimos teniendo el grupo del equipo. Hasta hace poco, pues nos volvimos a juntar, pues agradecido de esa decisión que tomé ese día y, bueno, pues pude forjar mi futuro dentro del deporte y llegar a donde llegué. Ujú. Qué bueno. Oye, ¿qué crees que puede llamar la atención para que un joven, ¿no? Pues, un chaval, una chavala de 16, 15, 16, 17, decida arbitrar en lugar de jugar o entrenar, ¿no? Lo digo porque quizás lo que más tenemos a la vista todos cuando vamos entre semana a entrenar a un pabellón, pues obviamente son jugadores y son entrenadores, jugadoras y entrenadoras. Pero ¿qué es lo que puede hacer que un joven, una joven, pues decida, en lugar de entrenar o de jugar, arbitrar? ¿Qué crees tú que es lo que le puede llamar la atención en ese sentido? ¿O qué es lo que te llamó a ti la atención en ese sentido para decir, no, es que yo prefiero arbitrar? Sí, a ver, para mí fue un reto personal en su momento, ¿no? Y me pongo a pensarlo muchas veces de por qué tomé ese camino y sí que fue como un reto de mejora, ¿no? De superación, de decir, pues, vale, estoy haciendo esto, me dicen que lo hago, ni bien ni mal, pero que por lo menos le doy seriedad, me lo tomo en serio, voy, me preparo, bueno, pues intento hacer las cosas mejor. Y fue un poquito eso lo que me picó, ¿no? De decir, pues yo el siguiente partido lo quiero hacer mejor y quiero que me protesten menos y quiero que las cosas salgan bien y quiero, pues ahí en la primera pregunta que me hiciste antes, ¿no? De quién es Carlos Cortés, pues también igual el tema de perfeccionista, pues es algo que llevo dentro, ¿no? Y fue quizás, no sé, mi personalidad hacia donde me tiró, ¿no? De intentar hacer las cosas mejor. Actualmente es muy complicado. Es muy difícil decirle a un chico que se ponga a arbitrar, pues por diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, en Galicia tenemos la suerte de que jugadores, entrenadores puedan compatibilizar esas funciones con las de árbitro y por lo menos que prueben. Y está probando gente que son muy buenos entrenadores, que son muy buenos jugadores, incluso de categorías pues base, categoría junior y tal, pero que bueno, que prueben. Luego sí que un poquito más adelante tendrán que elegir dentro de qué camino quieren seguir, ¿no? Si quieren seguir jugando, si quieren seguir entrenando, si se dedican a arbitrar, pero por lo menos que prueben. Y ya no solo por sufrir, entre comillas, o vivir, tener las vivencias de un árbitro, ¿no? Porque yo creo que es bueno, porque al final puedes tener algún talento oculto de estos que te lleven por ese camino y te puedas abrir pues una vía, ya no digo profesional, pero una nueva vía en tu vida a la que yo estoy pues muy agradecido, ¿no? Porque soy quien soy gracias al arbitraje. O sea, principalmente, sí que también soy agradecido a toda la gente que me ha rodeado, ¿no? Tanto entrenadores como jugadores en la base y que me han ayudado a formarme, porque si esa gente no me llega a apretar, y tuve muchos líos, ¿eh? O sea, los típicos pollones del senior provincial de tal, o sea, ahora no es nada comparado con hace 20 años, ¿eh? Y gracias a esa gente y gracias a esos equipos y todas estas experiencias, pues
yo me he formado, ¿no? Y tengo que estar muy agradecido a todos, a pesar de ser malos momentos que sufres en esa época y después de los partidos, pues no lo pasas bien y tal, pero muy agradecido a todo el sistema y a cómo fue todo, ¿no? Pero de verdad que es muy complicado decir a un chico, oye, vente a arbitrar, ponte a arbitrar. Este puede ser tu camino, es muy difícil, pero bueno, eso, que yo los invito a que prueben, a que prueben. Sí, sí, coincido totalmente en que hay que probarlo. O sea, yo lo he probado no en competiciones oficiales, ¿no? Pero sí en torneos, por ejemplo, que hacíamos en el club, etcétera. Entonces, pues al final con los equipos pequeños, los propios entrenadores arbitrábamos, ¿no? A Ujú. partidos de otros. No es nada fácil, no es nada fácil. Y además ayuda al entrenador y incluso a los jugadores, que había veces que eran jugadores más mayores, jugadores del senior, que, pues, oye, echa una mano y arbitra este. Luego, cuando sales, dices, uff, pues igual me debería haber callado alguna, estando, estando fuera en el banquillo. Sí, a ver, yo creo que tiene que ir todo con más normalidad, ¿no? Ni tampoco sacar ese tipo de conclusiones. O sea, el día que consigamos y aceptemos que el árbitro es un deportista más y dentro del deporte se va a equivocar, se va... O sea, es que quien no entienda que el primer beneficiado y el que primero lo quiere hacer bien es el árbitro. O sea, Totalmente. es que eso cae de cajón y nadie va a meter un error. O sea, luego hay mejores árbitros, peores árbitros, lo mismo que jugadores, que cualquier otro deportista, ¿no? Y habrá uno que mete canastas de 8 metros, otros que la fallen debajo del aro, pues cosas que desde fuera dices, pero si eso es facilísimo, ya, pero hay que estar ahí, hay que meterla, ¿no? Pues lo mismo como un árbitro, o sea, esa decisión es clarísima. Ha pisado la línea y no la ha visto. Pues sí, es un error grave, pero no la ha visto. O sea, pues yo qué sé, o una falta que era en ataque y la pitas en defensa. Pues bueno, son muchas cosas que influyen en la toma de decisiones que nos tenemos que preparar para ello, que no es una excusa tampoco, ¿eh? Ni decir, pues nos vamos a equivocar. Es evidente, tenemos que trabajar con el error y nuestra función es acertar y trabajar para eso, pero que le tenemos que dar mayor normalidad por parte de todos. Y no culpo a nadie porque los primeros que no lo hacemos somos nosotros mismos, porque somos muy injustos cuando esto ocurre y nos machacamos y, bueno, somos los primeros perjudicados cuando tomamos una mala decisión y de verdad que no lo pasamos nada bien. En cambio, cuando hacemos las cosas bien, lo damos por bueno y como algo normal y no disfrutamos de esos momentos ni cuando tienes pues un partido, una final o tal. No, lo das como, o sea, no, pues venga, a seguir trabajando, tal, y somos muy injustos a nivel deportivo con nuestras carreras también, ¿no? Y luego queremos que la gente nos vea con normalidad. Entonces, los primeros culpables somos nosotros, creo. Es que, ¿cómo gestionáis el error? Es que, me refiero, las dos veces que hablé, tanto con Yasmina como con Juan Carlos, sale mucho este tema, ¿no? Porque es algo, yo creo que justo por lo que dicen, ¿no? Vosotros sois muy exigentes con vosotros mismos y quizás disfrutáis menos del momento en el que un entrenador acaba el partido y va y os da la mano y os dice, oye, muy bien, o sea, gracias, ¿no? Ha ido todo fluido, todo de lujo. Y quizás sois más duros con vosotros mismos cuando ha habido algún error, porque además yo creo que eso es algo que todo el mundo debe saber. O sea, cuando hay un error, el 90 y pico por ciento de las veces vosotros sabéis que os habéis equivocado. Sí, sí, ¿Sabes? Y muy pocas al veces, momento. claro, exacto, y muy poquitas veces después al revisar los vídeos, cuando los revisáis posteriormente, dices, ostras, mira, esto no lo he visto, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces lo veis en ese Ujú. momento y te das cuenta, pues, unos segundos después. Entonces, me parece súper interesante, pues, hablar un poco y que me expliques cómo gestionáis el error, cómo se convive con el error, porque me parece algo súper importante y al mismo tiempo súper difícil. Pues a ver, sí que es complicado. O sea, es muy difícil. Tenemos diferentes etapas dentro de nuestra formación, ¿no? También me dedico pues al tema de formación, ayudar a árbitros más jóvenes, ¿no? En sus carreras y, bueno, pues les haces informes, ves sus partidos, ves sus vídeos y muchas veces analizas, pues eso, te mandan un minutaje, una autoevaluación de su partido y, ostras, pero no me ha comentado esta jugada. Es que no la ha visto, la quiere esconder para protegerse. No lo entiendo. Y no creo que sea así, porque yo creo que todos queremos mejorar. O sea,
el árbitro es consciente de lo que ha pasado y lo que ha sucedido. A lo mejor no le das cierta importancia, y es cierto, mentalmente yo ahí no me quiero meter en temas psicológicos y tal, pero sí que me gustaría, porque no lo sé, pero sí que tengo, cuando tú tomas una decisión en la pista, es como ves una acción que ya se cierra en tu cabeza, ¿no? Porque tú ya has tomado esa decisión. El volver a abrir ese expediente, por decirlo así, para revisarlo otra vez y tener que tomar otra decisión, o ya no solo tomar otra decisión, sino replantearte esa decisión que has tomado, yo creo que nos cuesta mucho una vez que ya has cerrado ese expediente, ¿no? Y van por ahí un poquito. Porque luego, en cambio, ves partidos de compañeros y no es porque vayas a por ellos o seas más crítico, sino que ves cosas más naturales, porque esa decisión tú no la has tomado en la pista, ¿no? Y yo creo que en toma de decisiones sí que me gustaría hablar con esto con algún psicólogo incluso con algún psiquiatra de por dónde van los tiros en esto, porque creo que mi teoría no está muy desencaminada, ¿no? Y alguna cosa que he leído por ahí. Pero bueno, que al final es nuestro día a día, el tema de trabajar con los errores, que era lo que me comentabas, pero creo que el vídeo no ayuda tampoco, ¿no? Sí que es muy útil, pero hay que saber utilizarlo. No podemos ir al detalle de todo. Al final, el baloncesto es un juego de contactos, cosas objetivas, por supuesto, sí que nos ayuda el vídeo. Pues lo que te decía antes, ¿no? Si pisa la línea, si no pisa la línea, si es triple, si no es triple, cosas objetivas sí que nos puede ayudar al 100%, pero en cosas subjetivas de apreciación un vídeo engaña, porque al final pones la cámara lenta, vas frame a frame, no es lo mismo. O sea, esa no es mi función como árbitro. O sea, yo no arbitro a cámara lenta, yo no puedo ir frame a frame, mm, no puedo prepararme de esa manera. Cuando luego en la pista no lo voy a aplicar. Entonces, bueno, hay gente que se acompaña de profesionales, tiene psicólogos a su lado. Yo en algún momento de mi carrera pues he tirado de alguno, pero a mí es un reto personal que me gusta hacerlo a mí mismo, ¿no? E intentar superar. Sí que he pedido ayuda en ciertos momentos porque no soy capaz, eh, pero para mí es un reto a nivel personal y prefiero hacerlo yo solo y sin conocimiento ninguno de cómo hacerlo más que mi experiencia e ir afrontando este tipo de situaciones, ¿no? Buscando soluciones a las cosas que se me presentan. Pero lo que te decía antes, con mucha injusticia a nivel personal y a nivel individual, con mucha injusticia lo hacemos. Dentro de que tenemos que aplicar justicia, somos muy injustos con nosotros mismos. Es que, claro, por ejemplo, con los jugadores se habla mucho de lo de next play, ¿no? Te has equivocado, siguiente. Claro, es muy fácil cerrar cuando o sea, te has equivocado, has fallado una bandeja, no puedes volver a repetir esa bandeja, obviamente, ¿no? En los jugadores, pues es una acción que si has fallado, pues has fallado. No, no tienes opción de volver atrás y volver a hacer esta acción y por eso está tan claro y todo el mundo y los entrenadores decimos, no te preocupes, siguiente jugada, ¿no? Next play. Y se tiene como que muy asumido. Pero justo con los árbitros, es lo que estabas diciendo. Como ahora está el instant replay, es como una manera de. O sea, a mí me da la sensación, y ahora me dices tú Sí, 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 lo sin que problema. sientes, que con el instant replay, que tenéis la posibilidad de revisar algunas jugadas, es como que me da la impresión que a lo mejor los árbitros podéis sentir más presión por sentirte obligado a acertar. Porque se puede revisar. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 ¿Sabes? Entonces, perfectamente. es que Incluso, esto que no, hablábamos no, del next play en el jugador, en el árbitro, pues igual no está tan claro, o sea, no está tan cerrado, porque como puedes ir a revisar, tienes la presión de que sí o sí tienes que acertar, porque si no lo vamos a ver. ¿Sabes? Es ujú, como, no sé si más o menos me explico lo sí, que. perfectamente. Y ahí te puedo contar dos experiencias. La primera es cuando empezamos con el tema del instant replay, Ujú. nuestra forma de arbitrar ha cambiado al inicio. Ha cambiado porque como quien dice, teníamos el colchón del instant replay. Entonces, había decisiones que no tomábamos en la pista porque sabíamos que después podíamos ir a instant replay, por ejemplo, el tema de antideportivas, ¿no? Ahora, por ejemplo, no tenemos esa opción. Nos han quitado la opción de revisar antideportivas, excepto los dos últimos minutos. Entonces, ahora hemos vuelto a lo que hacíamos antes, porque tenemos que tomar decisiones en la pista. No puedes arbitrar pensando en el instant replay. Y esto nos costó. Tuvimos un periodo de adaptación, un par de temporadas en la que nuestra forma, inconscientemente, porque esto Claro. no lo haces conscientemente, o sea, porque al final lo que quieres es acertar. Y también tienes no miedo al fallo, pero, joder, que quieres hacerlo bien, que quieres tomar buenas decisiones a la primera.
Entonces, al final una falta antideportiva también es una sanción grave y quieres estar seguro de cuándo la tomas, ¿no? Entonces, como teníamos el colchón o el comodín de lista replay, pues éramos, no sé, menos aventurados a sancionar ese tipo de faltas, ¿no? Porque sabíamos que después podíamos ir a verla. Ahora no podemos y a no ser que la pida el entrenador, pero nosotros por nosotros mismos no podemos ir a verla, excepto los 2 últimos minutos, como te decía, y tenemos que tomar decisiones en la pista, que es lo bueno. Por eso también decía, ¿no? Que el vídeo modifica mucho el arbitraje, ¿no? Y en cuanto a lo que decías de los jugadores de Nextplay, evidentemente sí que aplicamos lo mismo. Yo no puedo estar pensando en las decisiones que he tomado. Sí que puedo analizarlas al momento, porque lo que hablábamos antes, que nos damos cuenta cuando nos hemos equivocado casi al momento, por todo, ¿no? Por la globalidad de la acción, de la decisión que hemos tomado, te das cuenta si es buena o mala. Pero con jugadores, yo con experiencia también como entrenador, evidentemente les dices, no, venga, próxima jugada, olvídate de esta, ya es un error, ya seguimos, no puedes. Pero a mí lo que les intento enseñar ahora es el típico gesto este de frustración, ¿no? De fallo la canasta y me vengo abajo. Ese momento de tal, yo creo que al jugador lo mata. O sea, porque le está dando mucha más importancia, o sea, es duplicar la sensación de error por dos, porque la estás reviviendo otra vez, gesticulando, tu gesto corporal es de frustración, de negación, entonces no ayuda al next play, ¿no? Entonces a los árbitros no tenemos no la exteriorizamos tanto ni gesticulamos tanto después de un error, pero sí que mentalmente le damos vueltas, ¿no? Y usted, Claro. he fallado en esta y tal. Entonces, tenemos que buscar tips para que al momento estés en la siguiente jugada, pero realmente estés en la siguiente jugada. Entonces, yo personalmente, por ejemplo, no sé, un ejemplo que puede ser hasta real, ¿no? De una situación que pitas, una falta y te das cuenta que no es falta, ¿no? Y la analizas máximo 5 segundos, no necesitas mucho más. Pero para meterme en el siguiente, para volver a estar otra vez en línea con el arbitraje, yo me intento desviar, no repaso situaciones de falta, contacto, ni digo, venga, la siguiente acción donde ahora le peguen el brazo. No, por ejemplo, a lo mejor me voy a la mecánica de arbitraje, a mi posicionamiento. Venga, pues ahora mi siguiente decisión tiene que ser buena, pero para eso voy a trabajar mi posición en la pista. Y voy a estar durante 5 o 10 segundos concentrado en mi posición. Venga, ahora veo, ahora no veo, me tengo que mover aquí y evito un poquito el estar analizando situaciones de contactos, me voy a otra faceta del arbitraje, que es mi posición en la pista, que al final es la clave de todo, porque una misma acción vista desde diferentes ángulos se ve completamente diferente. O sea, es alucinante el tema de las cámaras, el tema del slow motion ahora y todo esto, de cómo se ve una jugada desde un lado y desde otro, pero me voy un poquito a eso para desviar mi mente a otra cosa que evidentemente me va a tener concentrado en el arbitraje y en el partido, pero que intento dejar esa acción anterior, esa decisión que he tomado, en otro lado, ¿no? Y ya la analizaré mejor y con calma cuando acabe el partido, pero durante el partido no me puedo parar ni puedo, parte de mi capacidad no la puedo dejar ahí, ¿no? Tengo que estar ya en la siguiente. Y Mm. bueno, pues son los tips que personalmente uso y bueno, por ahora pues me van bien en cuanto a desviar eso o concentrar mi atención en lo importante, ¿no? Aunque los errores evidentemente siguen ocurriendo. Mm. Pero bueno, me parece que tiene mucha lógica, porque al final te centres en algo que depende exclusivamente de ti. En cómo tú te colocas en el campo depende solamente de ti. Ujú. Que en la siguiente jugada haya un hachazo o haya un golpe, ya no depende de ti. Entonces Exacto. voy a Sí, sí. dejar de centrarme durante estos segundos en algo que no depende de mí, me centro en algo que depende exclusivamente de mí y así reinicio mi cabeza y me Exacto, vuelvo sí. a... Yo Ese le veo puede ser mucho un poco sentido, claro. mejor explicado, ese es el sistema que utilizamos, Sí, o utilizo yo por lo menos. para mí tiene muchísimo sentido, la verdad. No lo había pensado. No lo había pensado nunca así. Mira, hilando un poco con lo que habías dicho de también tu faceta como entrenador, anoche le escribí a Juan Carlos García y le dije, oye, mañana por la mañana grabo con Carlos. ¿Te apetece enviarle una pregunta? Y me la ha enviado, que agradezco mucho, le mando un saludo desde aquí a Juan Carlos, porque además tenía que volar y me lo ha enviado a las tantas de la noche porque tenía que volar. Y dice, te lo envío ya porque igual mañana todavía estoy volando y tal.
Entonces, bueno, te lanzo un poco su pregunta, iba un poco en esta línea. Sabiendo la formación que tienes como entrenador de baloncesto femenino durante los últimos 30 años, me ha dicho aproximadamente, ¿cómo crees que ha influido esa formación en tu formación arbitral y en cómo eres ahora como árbitro? Mira, te voy a contar los entresijos de esta pregunta, lo primero, Pues porque es que yo creo que me ha dicho, te voy a lanzar una pregunta que es muy sencilla y se ha reído. ya, ya, por eso, por Claro, eso. entonces, Es que tenemos una coña entre nosotros, ¿no? O sea, al final son muchos años en los que estamos juntos, muchas vivencias, muchas experiencias, incluso ya no solo a nivel personal, individual, sino a nivel familiar y tal. Pues, a ver, no son parte de nuestra familia, pero casi casi, ¿no? Pasamos muchas horas juntos. Entonces, tenemos una coña porque, claro, cada vez que hay una cuestión de juego, de análisis, de básquet total, todos me preguntan, pero ya en plan coño, ¿no? Y entonces, cada vez que me dicen, no, venga, por tu experiencia como entrenador, entonces cada año, cada vez que lo comentan, suman 10 años más, ¿no? Al parecer, llevo ya 60 años arbitrando, tengo 51, pero llevo ya 100 años arbitrando, entrenando baloncesto femenino. Entonces, eh, los muy jodidos, pues siempre están con la coña esta, ¿no? O sea, que nos reímos de ella, evidentemente. Entonces ya sé por dónde van los tiros, ¿no? Pero bueno, que además con Juan Carlos incluso hablé ayer con él también, hablamos casi todos los días. Eh, a ver, yo creo que me ha ayudado muchísimo, muchísimo. O sea, el tema de formarme, pues como jugador, como entrenador, el conocer los entresijos, ¿no? De cómo vive un jugador ciertas experiencias, una jugadora, cómo lo vive un entrenador. Evidentemente nada tiene que ver al nivel al que estoy con la élite, porque entiendo que es otro mundo, pero sí te ayuda, o sea, te ayuda y a nivel de conocer el juego, bueno, diferentes sistemas, aplicar nuestros movimientos, nuestra mecánica. Luego otra cosa es que sea capaz de aplicarlo en la pista, ¿no? De que yo sepa, pues yo qué sé, una jugada muy difícil para arbitrar a nivel de arbitraje de tres, pues cuando un equipo juega sistemas Spanish Pick and Roll o tal, como se producen dos bloqueos casi consecutivos, uno de ellos es un bloqueo ciego, pues nos cuesta mucho a nivel arbitral porque el balón nos centra mucho, ¿no? Entonces ese bloqueo ciego nos lo comemos, es muy, muy complicado, que nos hemos preparado para eso. Pero yo a lo mejor lo he detectado mucho antes que mis compañeros, ¿no? Por la formación que tengo, porque sé que es una situación que casi todo el mundo utiliza, ahora menos, pero sí en 2 temporadas atrás casi todo el mundo lo hacía. Eh, evidentemente me ayuda mucho, mucho. Tema de pasos, o sea, yo los veo, me cuesta nada, o sea, yo no tengo que analizarlo, lo tengo muy trabajado, porque son situaciones de técnica individual que con mis jugadoras trabajo mucho. Entonces, ahora lo que me cuesta es no pitar a aquellos que realmente no dan ventaja, porque lo sigo viendo y dentro del nivel que se pide en la liga, ¿no? A la hora de sancionarlos. Pero es evidente que todo ayuda, ¿no? Y, a nivel arbitral no tenemos una guía ni un manual de lo que tenemos que estudiar, o sea, no solo reglamento, ¿no? De todo lo que implica para nuestra formación. No tenemos entrenadores, claro, no disponemos de nadie que nos forme, excepto los comités arbitrales y los departamentos de arbitraje, pero no hay una guía de cómo formar un árbitro, ¿no? Y al final somos autodidactas y tenemos que buscarnos la vida donde sea, prepararnos a nivel de preparación física, de preparación psicológica, del juego, pues son cosas que nos gustan y vamos ampliando nuestros conocimientos en eso y le sacamos mucho partido, evidentemente. ¿Cómo crees que es de importante, ¿no? Un poco siguiendo esta línea, la capacidad de un árbitro de empatizar con el jugador o con el entrenador? A ver, yo creo que Te lanzo la es pregunta en ese sentido, en esa línea, y la podría lanzar igualmente al revés. Es decir, sí, sí, podría sí. A ver, preguntarle yo a creo un que jugador, un entrenador, la capacidad de empatizar con el árbitro. yo haría una diferenciación, ¿no? Una cosa es el deporte de élite y el deporte profesional, donde creo que eh, todos jugamos un papel dentro de la cancha, ¿vale? Somos profesionales de esto y todos jugamos un papel, todo el mundo quiere lo mejor para sí. Evidentemente hay dos equipos que los dos quieren ganar, solo puede ganar uno y se busca lo que sea para y entiéndeme bien, ¿eh? No me voy al extremo
de juego sucio ni nada por el estilo. O sea, me refiero dentro del fair play, todo el mundo hace lo que sea para ganar. ¿Vale? Ujú. Algunos más o menos, pero todo el mundo hace lo que sea para ganar. Y es en lo que consiste esto, ¿no? Pero todos hacemos un papel. Pero sí que a nivel inferior, a nivel de base y tal, me parece fundamental, ¿no? Sí que somos más, o debemos ser un poquito más cercanos, ¿no? De darse cuenta que un árbitro, pues eso, tiene una familia, tiene padres, hermanos, o sea, que es alguien normal dentro de los raritos que podemos ser por seguir esta carrera, ¿no? Y porque nos guste ser árbitros, eh, que ahí sí que tenemos que empatizar mucho más, ¿no? De cuándo protestas, de cómo lo haces, de cuál es el foco. O sea, si eres entrenador especialmente, ¿cuál es tu objetivo como entrenador? El otro día tenía una discusión con una compañera, ¿no? Con la que comparto eh, pues llevo años, muchos años entrenando con ella y, bueno, evidentemente me ayuda a que yo pueda seguir ligado al mundo del baloncesto femenino un año más, ¿no? Temporada tras temporada, como diría Juan 120 Carlos. años. Sí, ya lleva, sí, 130 ya casi. Eh, pues, eh, pues eso, primero agradecer el hecho de que me deje estar con ella y compartir esos momentos, pero en un partido me llama para preguntarme una acción de tiro, ¿no? Si pasa esto y hay pasos en la acción de tiro, ¿cómo se resuelve tal? Y dije, o sea, pues yo le contesté, evidentemente en ese momento no estaba con ella, estaba de viaje, pero luego, pasado el tiempo y en frío, le dije, mira, o sea, no tengo ningún problema en contestarte este tipo de cosas, pero ¿cuál es el foco? O sea, ¿qué es lo importante para ti en ese partido? O sea, esa jugada de acción de tiro y como estás cercano a mí o cercana a mí, pues quieres tener la razón, por decirlo así, y entras en conflicto y en discusión con el árbitro por esa jugada, o sea, dentro del respeto, que no Ujú. Sí, ni sí, montó un totalmente. pollo ni nada por el estilo, dentro, pero joder, que estamos entrenando niñas niñas preinfantiles, y tienes muchas más cosas en las que fijarte. Entonces, ¿por qué focalizamos tanto en el trabajo del árbitro y las decisiones que toma cuando tú mismo como entrenador, como jugador, estás tomando un montón de ellas? Además que no es un buen ejemplo que tú entres en conflicto, aunque sea eh, amistoso, por decirlo así, ¿no? Pero no es bueno, como ejemplo para las niñas, que entres dentro de ese conflicto, que te vean hablar, discutir, entre comillas, con él por una jugada, porque ellas buscarán excusas luego contigo cada vez que les quieras corregir algo. Entonces, el foco, y aunque nos jugásemos una final de un campeonato de España, que no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, yo creo que tenemos cosas mucho más importantes como formadores, como ejemplo para esas niñas. A mí me costaría mucho, o sea, incluso cuando acabo partidos y estoy entrenando y dirigiendo mis equipos, hay árbitros que vienen al final, oye, ¿me puedes comentar algo? Te lo siento, pero no. O sea, no, es que no soy capaz, o sea, bastante tengo, con toda mi experiencia dentro del baloncesto, pues me cuesta dirigir y llevar el equipo como para estar fijándome en vuestra labor. Y sí que es cierto que alguna vez le tengo comentado algo a un árbitro durante el partido, al acabar, sí que es cierto también, o sea, no, pero siempre dentro del respeto y de la cordialidad, por supuesto, o sea, eso no puede faltar. Pero creo que tenemos que ponernos en el otro lado, saber lo que puede sentir ese árbitro, esa persona, cuando yo le estoy diciendo algo, porque con todo lo que te dije antes de prepararnos psicológicamente del error, ellos no están preparados para eso. Y ya egoístamente, como entrenador, yo personalmente necesito toda mi capacidad para intentar desarrollar el trabajo al que me debo en ese momento, que es entrenar, ¿no? Y ser un Ujú. ejemplo para las niñas. Entonces, es complicado, pero sí que creo que en esas fases formativas debemos estar un poco más pausados, saber lo que queremos, plantearnos unos objetivos, y especialmente con entrenadores jóvenes, ¿no? Que muchas veces llegamos con muchas ganas bueno, pues de correr, de llegar muy rápido, de ganar partidos, de competir bien, de hacer jugar bien a nuestros equipos, y hacemos planificaciones, empezamos con los microciclos, con hacer una planificación de la temporada. Hostia, siéntate y piensa, mmm, ¿para qué estás aquí? ¿Cuál es tu cometido como entrenador? ¿Cuál es tu objetivo real? ¿No? Queda muy bonito, ¿no? Formar personas, sí, pero ¿cómo lo haces? O sea, ¿qué ejemplo das?
en el momento importante que es el de la competición, y todos sabemos que es lo que marca la competición, para todos, para jugadores, para entrenadores, ¿cómo te comportas? O sea, tú puedes ser muy bueno entrenando, pero luego en la competición, ¿qué haces para reforzar todos estos objetivos a los que quieres llegar? Porque por mucho que digas, chicos, hay que ser puntuales, hay que venir al entreno preparados, tal. Si tú luego en el partido, en la competición, no cumples con aquello que vas marcando durante la gente se queda con eso. Porque al Claro. final el que juega minutos, o juega el que realmente cumple, pero si al final juega todo el mundo y no le das importancia a la semana y a cómo se ha comportado, la gente le va a dar igual. Pues qué más da, no voy a entrenar porque al final me pone a jugar, ¿no? Voy un poquito a eso. Pues que lo hagamos a nivel individual, ¿no? De cuál es mi papel como entrenador, cuál es el papel del árbitro, cómo puedo ayudar o cómo él incluso me puede ayudar a reforzar los objetivos que yo quiero conseguir. Ahí sí que nos falta mucho. Queremos ganar, competir, jugar bien, y lo entiendo, ¿eh? Que todo el mundo como entrenador también quiere hacer eso, ¿no? Y, bueno, pero bueno, esto va más dirigido a la gente de base que al nivel profesional, ¿no? Y yo voy un poquito ahí. Pero, joder, que cuesta, ¿eh? Hacer este tipo de reflexiones, lo digo yo, que no estoy volcado, o sea, sí que me gusta el deporte, pero no estoy volcado en la faceta de entrenador, lo veo con otra perspectiva desde mi posición que tengo como árbitro, que evidentemente me siento un privilegiado por estar donde estoy, y a lo mejor es más sencillo para mí, o igual soy muy, no sé, con ideas así un poco utópicas, ¿no? Pero bueno, que creo que es bueno que nos sentemos a pensar un poquito de lo que queremos y cómo, qué hacemos para conseguir. Sí, coincido totalmente. Además es que me parece súper interesante tu visión por esta doble faceta, ¿no? Porque además de arbitrar, pues también tienes la oportunidad de estar entrenando. Entonces, claro, tienes la experiencia desde dos lados diferentes. Entonces me parece súper interesante que puedas compartir esto con todo el mundo. Si yo te digo 20 de octubre del 2005, Juventud Manresa, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? A ver, me acuerdo perfectamente. O sea, me acuerdo del momento que entré en el vestuario, del momento que entré en el Olympic, me acuerdo perfectamente. Del partido no recuerdo absolutamente nada, nada, de verdad. O sea, me acuerdo del partido que era, evidentemente, que fue mi debut en la ACB. Pues eso, sí que me acuerdo del parking, del pasillo, hasta lo estoy recordando, rememorando ahora mismo, ¿no? De entrar con mis compañeros, nervioso, que no, porque era la primera vez que yo iba al Olympic, nunca había arbitrado allí, eh, de entrar en el vestuario, y me acuerdo del final del partido, ¿no? Cuando mis compañeros, tanto Juan Carlos Michana como Requena, me entregaron una placa de recuerdo al finalizar. Y bueno, sé que acabamos contentos por el trabajo que habíamos hecho y son los recuerdos que tengo, ¿no? Es un momento que evidentemente no voy a olvidar porque, bueno, fue un paso muy importante en mi carrera deportiva, que no esperaba en ningún momento, que incluso cuando me llamaron para decirme que había extendido la CB, pues, o sea, no me lo creía y porque siempre hay rumores, ¿no? Todos los años en la temporada. Pues venga, destacaste mucho como en este año, en Primera Fe, hay quinielas, ¿no? Pero en ese momento sí que es cierto que yo había arbitrado un montón de partidos y de diferente tipo, porque además arbitrábamos de todo, no arbitrábamos solo Primera Fe o Leboro en aquel entonces, pero no me lo esperaba. Y bueno, cuando me llamaron fue una sorpresa grande y una alegría, evidentemente, pero un recuerdo que no se va a olvidar. Y ahora, 21 temporadas que empezamos ahora después Ujú. y más de 600 partidos después, ¿qué le dirías a ese Carlos que debutó con 31 años? Pues poca cosa, no soy, primero no me gusta mucho dar consejos mm, no soy de ese estilo. Sí que me gusta la faceta formativa y tal, sí que me gusta un montón. Consejos no, pero sí hacerle ver o intentar ayudar a la gente a mejorar, ¿no? Y evidentemente tuve muchos errores y partidos complicados y tal, pero no cambiaría nada porque yo estoy satisfecho con lo que soy actualmente, ¿no? Y
evidentemente todo el mundo quiere más y quiere estar en todas las finales y quiere ir de principal en todos los partidos y quiere ser el mejor, pero yo estoy muy tranquilo y muy satisfecho con el trabajo que he hecho, especialmente te das cuenta con el tiempo, ¿no? Cuando van pasando y vas teniendo experiencias, al principio eres como demasiado, no sé si egoísta, pero piensas más en ti, ¿no? De decir, venga, pues yo quiero más, te preocupas solo de ti, ¿no? De mejorar, de tener más, de llegar más arriba. Y con el paso del tiempo, cuando tienes así un poquito más de pozo, pues te das cuenta que al final necesitas a tus compañeros, ¿no? Y que el trabajo en equipo es fundamental. Entonces, mi objetivo no es ser el mejor, ni fue ser el mejor árbitro, nunca, porque me parece al final es algo que no depende de ti, ¿no? Porque tú lo puedes hacer muy bien, pero si al final el que decide o el que no eres de su gusto, pues no vas a ser el mejor, vas a ser el segundo como máximo, ¿no? O el tercero. Entonces, mi objetivo siempre fue intentar hacer lo mejor posible dentro de mis capacidades, reducir el número de errores, no numéricos, ¿no? De decir, en vez de tener 10 voy a ver si tengo 8, ¿no? De reducir el número de errores importantes en partidos, que al final creo que debe ser nuestro objetivo como árbitros. Pero me voy muy satisfecho porque creo que mi objetivo fundamental es intentar ser buen compañero, ¿no? Y podemos tener más amistad, llevarnos mejor o peor, pero dentro del nivel profesional en el que estamos, eh, creo que es fundamental el trabajo en equipo, ¿no? Y echo muy en falta, o sea, sí que es lo que envidio de la faceta de entrenador, más jugador, ¿no? De tema de equipo, ¿no? De la preparación en equipo. Mm, el convivir el día a día dentro de un equipo y cada uno con su rol y con su cosa, eso sí que lo he hecho mucho de menos, mucho de menos. Pero luego lo intento aplicar en la pista desde el momento que empezamos el trío a preparar el partido bueno, estar esas 2 horas juntos, sí que intento ponerlo muy en práctica, ¿no? De trabajar en equipo e intentar, pues, ya no solo ayudar a la gente dentro de mis capacidades, ¿no? Y especialmente a la gente joven, sino ayudar a que el partido salga bien. Y ahí es donde realmente me encuentro más satisfecho, ¿no? Entonces es algo que a lo mejor cambiaría de mi inicio, sí. Bueno, yo creo que es una formación continua, ¿no? Y que la experiencia te va dando pues este pozo ahora y cambiar un poquito el objetivo. Pero bueno, si me diese cuenta antes, pues igual las cosas cambiarían, no lo sé. Siguiendo un poco con tu trayectoria, otro hito importante en tu carrera profesional llega en 2013, ¿no? Con tu debut en la Euroliga, Ujú. que si no me equivoco fue una estrella roja Lokomotiv Kuban, ¿no? En Exacto, sí, Belgrado. sí, sí. Entonces, claro, equipo mítico, pista mítica. ¿Cómo viviste? Porque claro, ya habías estado, eso fue 2013, en 2010 creo que ya empiezas a arbitrar competiciones internacionales, ¿no? Ya Ujú. llevabas pues, a ver, 8 años, digamos, en ACB, máxima categoría, ya tienes una experiencia en la máxima categoría si no la mejor liga europea, una de las mejores ligas europeas, pero es un salto grande, Euroliga y en una pista complicada. ¿Cómo viviste ese primer partido? Sí, a ver, la experiencia internacional ya la tenía, ya desde 2010, pues que era árbitro internacional, pues el hecho de salir de casa a arbitrar ya siempre es una experiencia, ¿no? Y vivir otras cosas. Bueno, había tenido la oportunidad de ir a un mundial a Brasil, también fui a otro mundial en Dubái y tal. Bueno, tiene experiencias de estar fuera de casa, ¿no? En diferentes sitios, ya te da otra cosa. Evidentemente, sí que me acuerdo, no me acuerdo dónde fue, sí mi primer partido internacional, que fue en Londres, un partido de selecciones, pero sí que la sensación esta de decir, hostia, como decía antes, ¿no? Un chico de Coruña, o sea, y aterrizar, yo qué sé, la primera vez que aterrizas en Estambul, verte en ese aeropuerto gigante y dices, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué hago yo aquí? O sea, esto es alucinante, ¿no? Y lo pensé más de una vez, ¿eh? O sea, más de una vez, encontrarte en situaciones, tía, pero y que dices que te ves totalmente fuera del lugar, ¿no? En otra civilización totalmente diferente, con otras costumbres. Ahora todo está como, bueno, somos mucho más parecidos, más iguales, ¿no? En Occidente, ¿no?
y va todo mucho más igual, le das menos importancia y bueno, y aparte que ya estás acostumbrado, ¿no? Pero bueno, sí que ese primer partido fue, pues mira, mi debut en Euroliga, donde ya iba de árbitro 2, venía un compañero con el que había conseguido la licencia FIBA también hacía unos años, un árbitro turco, Ersan Kartal, bueno, pues tenía muy buen feeling, ya conocía a los tres compañeros, a los dos compañeros con los que iba, pero aparecemos en media, 2 horas antes, creo, en el Stack Arena, cuando uno se jugaba allí, que ahora se juegan todos los partidos allí, ¿no? Tanto los de Estrella Roja como los de Partizan. Se jugaban partidos así un poco especiales y llegamos y vemos todo el anillo de arriba, vamos a la pista a revisar todo el equipamiento y todo, y vemos todo el anillo de arriba lleno de gente, pero lleno que no te puedes imaginar, todo el mundo de pie, saltando, cantando, 2 horas antes del partido, y dije, esto es alucinante, o sea, esta experiencia, o sea, nunca la había vivido, ¿no? Y dices, o sea, esto es, o sea, el partido de hoy tiene que salir bien sí o sí, o sea, no hay otra. O sea, con este ambiente, con esta cosa, y solo el anillo de arriba, ya 2 horas antes, luego cuando salimos a la pista ya con el pabellón a reventar, había, no sé si eran 22.000 espectadores o, bueno, alucinante, alucinante. Encima creo que el partido, si no recuerdo mal, quedaron 88-89, si no recuerdo mal. Había ganado el Lokomotiv de una diferencia muy corta. Y bueno, un ambientazo, un partidazo y bueno, también lo tendré siempre presente, ¿no? Pero bueno, experiencias que nos van dando y de las que disfrutamos, evidentemente. Claro. Tengo algunas preguntas, te lo comentaba antes fuera de micros. Hay un grupo de Telegram, ¿no? De gente, seguidores del podcast, pues que está abierto y puede entrar quien quiera. Y bueno, es un grupo muy sano que comentamos pues, sobre partidos que vemos, cosas, ¿no? En general de baloncesto. Y les dije, mañana tengo una entrevista con un árbitro ACB. ¿Queréis enviar alguna pregunta? Y tengo unas cuantas. Y un poco enlazando con lo que decías, ¿no? De un pabellón, pues como el de Belgrado, ¿no? Con que ya 2 horas antes, gente saltando, animando, etcétera. Una de las preguntas era si prefieres arbitrar en pabellones calientes, ¿no? Entre comillas, donde pues hay, como decías, ¿no? Muy buen ambiente, pero que al mismo tiempo, pues a la mínima que hay una falta, un arbitraje en contra del Ujú. equipo local, pues la afición se echa encima, hay mucha presión, etcétera, ¿no? ¿Prefieres arbitrar en ese tipo de pabellones o en pabellones un poco más fríos, en los que pues quizás es un poco más aburrido, no hay tanta presión de la afición, pero bueno, hay menos presión de la afición y quizás también pues el árbitro recibe menos presión? Sí, a ver, no, es evidente, yo creo que todo el mundo contestaríamos lo mismo, ¿no? Eh, Formamos parte de un espectáculo donde al final el objetivo es que la gente se lo pase bien, ¿no? Y la gente anime, la gente, bueno, dentro de unos límites y dentro del respeto, pues evidentemente disfrutamos de la misma forma o parecida, bueno, o a nuestra manera de todo ese tipo de ambientes, ¿no? Dentro de, pues lo mismo, que es como que me dices, no, ¿qué prefieres? ¿Un partido de 100 puntos o un partido de 60? Pues normalmente uno de 100, ¿no? Al final la gente quiere ver canastas, juego de ataque, aunque el de 60 también puede estar bien y puede ser emocionante y tal, pero bueno, eh, nada, nos gusta eso, estar en ambientes de baloncesto, que la gente lo disfrute, que se viva. Es evidente que lo disfrutamos también, ¿no? Y tenemos que formar parte un poquito de ese espectáculo, ¿no? Dentro de lo que te decía antes, dentro del respeto y saber estar en ese tipo de situaciones. Está bien que la gente apriete dentro de unos límites, que no se nos vaya la cabeza, porque al final es un deporte esto, ¿no? Por mucho que sea deporte profesional, pero es deporte también. Tiene que ser un momento de ocio y dispersión para todo el mundo. Y si la gente lo pasa bien, animando y tal, nosotros disfrutamos también. O sea, además nos ayuda a estar concentrados, el hecho de todo el mundo calmado, tal, como si fuese el cine, el teatro, ahí todo el mundo tal, pues hasta te puede llevar a momentos de relajación, ¿no? Teníamos cuando tuvimos los partidos estos en la época COVID, Uf, también tuvimos que prepararnos un poquito para eso, ¿no? De claro. decir, pues sin espectadores, el ambiente es frío, nos cuesta entrar en partidos, tenemos que estar preparados para eso. Pero nada, nos gusta más lo otro, ¿no?
Bien, bien. Que haya salsita un poco, Ahí, ¿no? ahí. Sin pasarse, ¿eh? Efectivamente. Siempre el de respeto. Pues mira, voy a aprovechar para lanzarte otra pregunta de otro seguidor. Y este iba un poco más relacionado con las reglas. Porque me insistió, me dijo, por favor pregúntale porque es algo que me corroe. Dice, ¿qué te parecen las normas que están abiertas a interpretación? ¿No? Porque hablaba, por ejemplo, de hecho, después a partir de su pregunta, en el grupo, pues hubo un poco de debate, ¿no? Sobre esto. Él, por ejemplo, hablaba de las antideportivas, ¿no? Bueno, la norma está escrita, pero obviamente hay una parte de interpretación. Y más todavía, justo lo que hablábamos antes del Instant Replay, lo ves en directo y no se puede revisar hasta los últimos 2 minutos, ¿no? Entonces también cambia mucho el cómo se arbitra este tipo de faltas. Y también preguntaba a este seguidor que si crees que habría que hacer algo con este tipo de reglas para regularlas más o no, o bueno, un poco tu opinión en este sentido, en la interpretación de algunas reglas. Yo, mira, ahí tengo dos cosas. A ver si me acuerdo y no me lío mucho y soy capaz de centrarlas las dos. La primera es explicar a la gente que tenemos un reglamento que son 70 artículos por redondear. Pueden ser, no sé, 90 páginas. Y luego tenemos un libro de interpretaciones que triplica el reglamento. O sea, con situaciones específicas de cómo tenemos que interpretar el reglamento para aplicar en ciertas situaciones del juego. Vale, entonces, buscar la objetividad en el arbitraje es imposible. Al final, el arbitraje es subjetivo y aunque el reglamento antes lo ponía a interpretación del árbitro en algunas situaciones, pues, por ejemplo, en situaciones de acción de tiro, venía especificado a interpretación del árbitro, esto puede ser así o así. Eso lo han quitado, lo han eliminado del propio reglamento, pero evidentemente sigue siendo interpretación del árbitro. El árbitro tiene que interpretar en la pista y analizar, y al final es algo subjetivo, ¿no? Es una decisión que tomamos de cada uno. Dentro de la subjetividad que de forma inconsciente nos marca el reglamento, pues tenemos que intentar unificar criterios, por decirlo así, ¿no? Y es lo complicado de esto, que los 36 árbitros, por ejemplo, de ACB, seamos capaces en cada momento de partido, en todos los partidos de la liga, ya no solo en cada jornada, sino incluso dentro del partido, mantener esa coherencia de la aplicación de la norma. Es muy complicado, muy complicado. Y objetivizar esto es imposible, porque si no le sacarían lo que es la esencia del deporte, ¿no? Como si me dices, no, es que juego cuernos y cuando juego cuernos pongo dos bloqueos y yo quiero siempre que pasen por... Pero es que tú no sabes cómo te van a defender ese bloqueo. Entonces te tienes que adaptar o sea, al final tienes que tomar decisiones, ¿no? Y la decisión es personal de cada uno. Sí que tenemos una serie de tips, una serie de pautas para intentar, por decirlo de alguna forma, objetivizar o unificar la decisión que podamos tomar en la pista. Pero es muy difícil, muy complicado, porque bueno, al final es tomar decisiones. Sí que trabajamos mucho con el vídeo, diferentes jugadas. Bueno, vamos partiendo pues, en el tema de las antideportivas, si tiene posición legal defensiva, vamos partiendo de muchas cosas en función del juego para intentar unificar la toma de decisiones. Y aún así luego nos podemos encontrar con jugadas muy grises, o sea, que ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo dentro de los tips y de las pautas que tenemos marcadas, que intentamos que sean muy sencillas. O sea, partir, bueno, pues cuando analizamos, yo qué sé, pues eh, venga, volvemos al tema de antideportivas, pero si lo que pasa es muy complicado de explicar también, ¿no? Situaciones de transición, cuándo quiere jugar el balón, se hace una defensa activa. Estamos hablando de conceptos, defensa activa. No viene en el reglamento definido lo que es una defensa activa. Tenemos que buscar una definición de defensa activa. Incluso en las de C3, estas, en las de transición, de falta innecesaria, en el reglamento te dice para parar una transición, pero no te definen lo que es una transición. Y tú hablas con entrenadores, evidentemente todos entendemos que es una transición de defensa a ataque. Pero ¿cuándo empieza esa transición realmente? Cuando yo tengo el balón en las manos, cuando yo inicio el movimiento, cuando doy el primer pase, por encima de tiros libres. Bueno, tenemos que ir tomando muchas cosas cuando finaliza la transición. Cuando ya es juego estático 5 contra 5, hay muchas cosas que ahí sí que vamos definiendo o intentamos definir para acotar y reducir
eh, los tips y las pautas para luego tomar la decisión correcta, ¿no? Y bueno, vamos haciendo, mecanizando un poco el proceso de una forma más o menos objetiva para intentar llegar todos a la misma conclusión. Pero lo que te decía, que luego hay situaciones en las que nosotros no nos ponemos de acuerdo. Y la otra cosa que te quería decir sobre esto, y no me quería olvidar, era que estoy un poquito en contra de que todas las soluciones al básquet se la tengamos que dar con el reglamento, ¿no? Y de ahí viene, me lo recordaste cuando me comentabas lo de las antideportivas, ¿no? Pues eran situaciones de faltas tácticas que los entrenadores mandaban a hacer ese tipo de faltas para parar el contraataque. ¿Por qué nos tienen que pasar el marrón a nosotros de sancionar en vez de con una falta ahora, con una falta antideportiva para que eso no se haga? ¿No? Ya. Hay varias normas así que van evolucionando con el juego, pero que al final la solución se la tenemos que dar los árbitros y nos complica mucho la vida, evidentemente, ¿no? O sea, si todo el mundo quiere un baloncesto activo, ágil, que se corra, que vaya dinámico y tal, pues yo como entrenador no mando a hacer una falta para parar. O sea, trabajaré para defender bien, sin faltas, pero decir, no, venga, vamos a poner una norma para que esto no ocurra y vamos a poner otra norma para que esto tampoco ocurra. Mm, es lo que menos me gusta de cómo estamos planteando el baloncesto, ¿no? Pero bueno, esto es muy, muy filosófico, ¿no? Sí, sí. Y quizás me gusta menos porque me toca aplicarlo a mí, ¿no? Igual si fuese entrenador y me dedicase a eso, pues haría lo mismo, bien, ¿no? Pero creo igual le teníamos que dar una vuelta más, ¿no? A esto y no pasarle solo a los árbitros la responsabilidad de tener un baloncesto más vivo, más atractivo. Claro, es que mm, pasa un poco también como, por seguir un poco con lo que, con esta reflexión, ¿no? Pasa también un poco con las reglas que hay en, hasta infantil, ¿no? Que dividimos en lugar de en 4 cuartos, en 8 cuartos de 5 minutos, de los primeros 6 solo pueden jugar máximo 4, mínimo 2, ¿no? Que al final o sea, estas reglas al final es para asegurarse de que todos los niños, todas las niñas juegan un mínimo de minutos, ¿no? En esto. Pero claro, es lo mismo, estamos reglamentando algo que de base los entrenadores de formación deberíamos tener muy claro que si estamos en formación, todos los niños y todas las niñas deberían jugar un mínimo y nadie debería jugar los 40 minutos. Sí, En sí. cambio, reglamentamos para que eso no pase, cuando realmente los responsables y los que deberíamos evitar eso, más allá de que haya una regla o que haya una modificación del reglamento en esas categorías, debería pasar por nosotros. No, Entonces, exactamente, exactamente. Va todo un poquito con esa idea. Lo que pasa es esa norma que se pone en esas categorías es algo objetivo, ¿no? Que tienes claro, que claro, cumplir. sí, Es decir, exacto. está pautado, pero nosotros tenemos que además aplicarlo en la pista, como es el tema de las antideportivas, ¿no? Pero sí que en eso yo es una guerra que tengo un poquito dentro del club con los entrenadores que tengo así más cercanos, con el tema de cerrar marcador, ¿no? Por ejemplo, en Galicia se permite, ¿no? En mini, infantil y tal, se permite, que es en las categorías donde se cierra marcador, se permite presionar a toda pista, ¿vale? Y se permite presionar a toda pista hasta que cierras marcador. O sea, me parece absurdo. De verdad, o sea, me Sí, parece sí. absurdo. O sea, en el momento que me ganas de 50, dejas de presionar. Y yo creo que es bueno que me presiones si me vas a ganar, o sea, es que me da exactamente igual ganar o perder. Es bueno que me presiones porque yo también necesito que mis jugadoras vean y sepan cómo salir de ese tipo de presiones, ¿no? Y de vivir ese tipo de experiencia. Me parece perfecto, pero es una guerra que tengo con mis entrenadores, ¿no? Con los que tengo cercanos. Decirles, yo creo que podemos hacer lo posible y trabajar al mismo tiempo sin llegar a cerrar el marcador del contrario. O sea, no le veo, o sea, a nivel formativo, ¿de qué me vale? Sí, he trabajado 10 minutos con intensidad, porque en 10 minutos he cerrado el marcador y hemos jugado muy bien, y hemos practicado la defensa, hemos saltado el 2 contra uno, hemos movido muy bien el balón en ataque, pero es que a partir de ahí no me vale absolutamente nada, porque ya no es un partido de baloncesto. O sea, se para el marcador, el tiempo va corrido, ya no es un partido de baloncesto. Yo quiero jugar 40 minutos de baloncesto. Entonces, necesito hacer cosas para jugar 40 minutos de baloncesto, que creo que es lo que le vale a las niñas en ese caso. No jugar 10 a mucha intensidad. O sea, si quieres intensidad, mételes en los entrenos, ya tendrás partidos en los que puedas. Entonces, los intento convencer un poquito a eso, ¿no? No porque sea
no sé, que suponga algo de agradar al contrario ni nada por el estilo. Pero creo que podemos disfrutar los dos equipos más tiempo de un partido de baloncesto, ya solo por eso. Entonces, busquemos medidas para trabajar 40 minutos y no 10. Y que Sí. alguno tendrá la teoría diferente y contraria. Es decir, no, pues yo prefiero trabajar 10 a muchísima intensidad y luego, pues ya está, ¿no? Ya buscaré otras cosas. Bueno, son filosofías, yo lo veo de esa manera. Sí, sí. Me parece, o sea, coincido totalmente. Em, Voy a abrir otro tema y ya será el último porque no quiero que robarte mucho más tiempo y que nos alarguemos mucho más. Y es el tema de que los árbitros sois deportistas profesionales y yo lo veo como tal. Tenéis una preparación física, ¿no? Que tenéis que llevar a rajatabla. Y yo quería preguntarte un poco, porque como todos los deportistas profesionales, pues tienen, todos los jugadores, todos los entrenadores tienen sus manías, sus rutinas prepartidos, pues yo siempre entro a la pista con este pie, o yo antes de calentar siempre hago esto, otro, ¿no? Entonces yo quería preguntarte si tenías alguna manía, alguna rutina prepartido que hagas siempre y que te ayude pues a centrarte en el inicio del partido o que te ayude a prepararte a cómo afrontar el partido o simplemente pues venga, para adelante y tiramos. No, a ver, no tengo manías reconocidas, como decir manía de, y que no, y que la tengan que hacer siempre, no tengo ninguna. Sí que hay compañeros que, bueno, pues los vacilamos un poco, ¿no? De cogen la maleta, tienen que poner las cremalleras de la maleta puestas arriba de todo juntas y llegamos allí y se las movemos y tal, y esas cosas, y están pendientes de esas cosas. Manías así no tengo ninguna particular. Sí que cuando vas haciendo cosas, o sea, sí que estableces rutinas, ¿no? Dentro de tu preparación para el partido. En el prepartido haces muchas cosas, muchísimas, desde cómo te cambias, pues algo tan sencillo como ponerme las lentillas y siempre empiezo por el ojo derecho, pero no es una manía. O sea, incluso cuando me estoy poniendo las lentillas digo, joder, pero esto es una manía o es un hábito o dónde lo meto. Pero pues no sé, yo creo que eres más rutina que manía, ¿no? Y sí que tienes muchas cosas de estas, pero algo que digas y algún día empiezo por el ojo izquierdo o me tengo que sacar otra vez la del derecho, no pienso, me va a salir el partido mal, no son manías de ese estilo, ¿no? No, pero sí muchas rutinas, muchísimas, porque al final intentas crear hábitos para que para estar centrado en lo que tienes centrado y lo otro casi hacerlo mecánico, ¿no? Y, pero no tengo yo qué sé, pues antes pasaba mucho, ¿no? Cuando íbamos de corbata, traje y corbata a los partidos, el partido salía mal y cambiabas la corbata y buscabas otra o repetías corbatas y el partido salía muy bien. Bueno, esto hay compañeros que sí que lo hacían antes, pero yo personalmente no tengo ninguna, ni lo de entrar con un pie en el campo, no, no. Sí, muchas rutinas, eso sí. Claro, ayudan entiendo, a centrarte antes del inicio del partido. Sí, exacto. Muy bien, pues antes de pedirte las recomendaciones de un libro, una serie, tengo una pregunta del invitado anterior, porque siempre el invitado anterior lanza una pregunta sin saber quién va a ser el siguiente. Y en este caso, el último invitado fue Daniel Santiago, que además, si no recuerdo mal, él vino a la liga en 2005, que es cuando tú debutaste. Daniel Ujú. Santiago, puertorriqueño. Sí, coincidí con él, sí. Claro, le habrse arbitrado seguro Sí, sí, varios sí. partidos porque estuvo aquí en la ACB 8 años, tres en Unicaja y uno en Barcelona. Ah, y 8 años, perdón, cuatro. Y él lanzó su pregunta era, ¿quién ha sido la persona más importante o que más ha influido en tu carrera profesional? Buah, destacar a alguien me parece muy injusto, muy injusto. Y además, me pongo serio y todo, ¿eh? Pero sí, porque hasta se me pone la piel de gallina pensar en alguien, o sea, es mucha gente, muchísima. Y evidentemente, pues sin mi novia sería imposible, sin mi pareja sería imposible llegar a donde llegué. Eh, Porque si no entiende un poquito de qué va esto y cómo funcionamos y el trabajo que tenemos, es imposible y tener su apoyo todos los días, bueno, pues es algo que hay que destacar. Pero bueno, a nivel profesional, mm,
es que no quiero destacar a nadie personalmente y dejarme a mucha gente fuera, ¿no? Pero creo que José Carlos Rodríguez, que es amigo mío en estos momentos, fue mi director de arbitraje en el Comité Gallego cuando yo empecé, con el que compartí muchas cosas. Javier Hermida, otro compañero más con el que pude debutar en Liga EVA y bueno, pues fueron un poco cuando yo empecé a madurar un poquito como árbitro y ver que las cosas iban bien y tal, fue gente que me llevó de la mano, gente que apostó por mí también y me ayudó y veían que yo podía o tenía capacidades no sé, para arbitrar, ya no para llegar a donde llegué, sino para arbitrar y que me lo tomaban en serio. Y fue gente que me llevó de la mano y me acompañó, ¿no? Y eso más a nivel profesional, por decirlo así, ¿no? Y bueno, pues son personas, con uno tengo relación actual, porque evidentemente es uno de mis mejores amigos, y con el otro pues la he perdido hace años, pero estoy muy agradecido por cómo me trataron en ese momento, por la apuesta que hicieron por mí, y seguro que sin ellos no estaría donde estoy, y no solo porque José Carlos en este caso fuese mi jefe, ¿no? Y mi director de arbitraje y me llevase un poquito de la mano, sino porque también me ayudó en la formación. O sea, me apretaba, me decía, pues vete por aquí, vete por allá. Y bueno, y especialmente a nivel personal también, ¿no? Porque, bueno, eres joven, te crees, cuando las cosas van muy bien, te crees muy bueno al inicio y, bueno, pues me ponía los pies en el suelo y, bueno, tampoco tuve mucho problema para eso porque soy bastante cabal y bastante tranquilo, ¿no? Pero bueno, que no me quiero poner tan serio ahora para acabar. Pero Vale. que muy agradecido a mucha gente y muchos que no he nombrado y que igual se merecen tanto como estos que he dicho, ¿no? Pero muy agradecido a todo el mundo. Qué bueno, qué bueno. Pues ahora te toca a ti. Tienes que lanzar una pregunta para el siguiente invitado o invitada sin saber quién va a ser. Pues, no sé, es complicado, sin saber primero quién va a ser, segundo qué temática se va a tratar, pero mm, no sé, pensé varias cosas, porque cuando me lo comentaste además de preparar un poquito esto, ¿no? Pero a nivel de arbitraje, por ejemplo, ¿no? Vamos a tirar un poquito hacia nuestra labor como árbitros, de si se ven capaces de arbitrar un partido, ¿no? De si conocen realmente el reglamento como para ponerlo en práctica, ¿no? Y bueno, y si elegirían, no sé si va a ser gente de básquet, me imagino que sí, pero bueno, que como puede cambiar Jugadores, y no tengo ni entrenadores, idea, claro, no tengo ni idea de quién va a periodistas. ser, ¿qué deporte les parece más complicado a la hora de arbitrar? ¿No? Porque sobre todo la gente que es aficionada al fútbol dice, no, es que arbitrar baloncesto es complicadísimo, ¿no? Porque hay mucho contacto, cuando es falta, cuando no. También dice lo mismo del balonmano, ¿no? Entonces a lo mejor hablas con un árbitro de balonmano y te dice, pues para mí es muy sencillo, para mí más difícil es el fútbol o yo qué sé, ¿no? Pero ¿qué deporte? Vamos a centrar un poco la pregunta. Venga, ¿qué deporte creen que es más difícil arbitrar dentro de los deportes genéricos, así, más habituales? Y si ellos se ven capacitados para hacerlo. Y que lo razone, ¿eh? Porque sí y porque no se ven capacitados. Vale, vale. Incidiré en eso en razón de su respuesta, igual que como los Exacto, exámenes. exacto, exacto. Muy bien. Pues ahora te voy a pedir para ir cerrando una recomendación de un libro y una película o una serie. Pues mira, lo del libro, no. O sea, soy muy de leer cosas, artículos y tal, y cuando me comentaste lo de recomendar cosas y tal, en el libro sí que no tengo así nada en particular. Soy de leer muchísimo, muchos artículos, bueno, bucear mucho por internet y cosas muy específicas, eh, pero le voy a recomendar a la gente leer el reglamento. Mira. Sí, o sea, de verdad, ¿eh? No lo digo porque no lo sepa Mm. y porque no, y por desconocimiento. Lo digo porque tenemos una manía, y yo era el primero, que cuando me regalaba un juego de la Play, un juego del Nintendo, lo que fuese o tal, lo primero que hacía, lo metía y me ponía a jugar.
Cuando veía que pasaba horas y horas y horas y no tenía ni idea de cómo salir de la siguiente pantalla o pasar al siguiente nivel, aquí hay algo. Claro, ahora la gente lo tiene muy fácil porque va a YouTube y suele encontrar manuales y guías que le Claro. ayudan, ¿no? Dije, pues voy a leer las instrucciones porque igual me da alguna pista. Y no era lo primero que hacía. Entonces, estamos jugando muchos años a un deporte eh, que vamos conociendo con la experiencia y con lo que nos enseñan nuestros entrenadores, lo que vemos y tal, y lo que vamos sacando, pero ¿cuántos realmente hemos leído las instrucciones del juego y estamos muchos años jugando y ya no digo criticando, ni que no voy a eso, ¿eh? O sea, voy a realmente sacarle partido al reglamento y formarme para conocer el juego. O sea, es algo que tenemos ahí escrito y establecido. Entonces voy a recomendar un poquito eso, ¿vale? Que la gente es un poco Mis aburrido. alumnos lo leen, o sea, lo tienen que leer. En primero, ya para, para la asignatura se lo leen, lo trabajan, ¿no? Con diferentes dinámicas, pero sí, sí, lo leen y ojo Ah, pues está bien. porque hay reglas que es complicado, ¿eh? De Sí, 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 entender no, y hay bien reglas y para analizar y para eso trabajar es. el tema de los pasos, el tema de la acción de tiro, y además son situaciones que se dan 200 por partido, ¿eh? Ujú. Y son para trabajar. Sí, sí, Y estoy además de yo acuerdo. pienso sinceramente que aquel jugador, jugadora, entrenador o entrenadora que conoce el reglamento bien, con respecto a los que no lo conocen, van un paso por delante Por a la hora supuesto. de jugar y de entrenar. Por supuesto, por Mm, supuesto. O sea, y al final, yo creo que lo que dices, ¿no? Que le puede sacar partido. O sea, que es claro. una lectura en la que al final se va a sentir reconfortado. O sea, pues esto no lo sabía y ahora Mm, voy a intentar hacer les va a ayudar en su formación. muy bien. ¿Y película o serie? Pues series, sí, a ver, series tengo varias, ¿no? Tengo varias marcadas. Tengo dos que fueron, que si me preguntas, una serie, o sea, ¿cómo no has podido ver esta, no? Tengo Breaking Bad y, que se me fue ahora, la de Gambito de Dama. O sea, tengo esas dos como series que me han marcado bastante, ¿no? De decir, o sea, pues me han gustado muchísimo, muchísimo. Luego sí que veo un montón de series, eh, un montón, porque además en mi casa tenemos, con mi pareja, tenemos el momento casa, de decir, disfrutar en casa, es viendo una serie conjunto, ¿no? Y mientras no estamos los dos juntos en casa, ninguno de los dos nos Ve podemos esa saltar ni serie. un capítulo. Sí, sí, no, además tenemos una anécdota buena. Bueno, otra es La Casa de Papel, ¿no? La Casa de Papel también fue Qué algo bueno. que está muy bien y se la recomiendo a todo el mundo. Pero en la época COVID, que además creo que mientras estuvimos encerrados salió una de las temporadas, no sé si fue la tercera, no recuerdo exactamente, ¿no? Pues ella quería verla, claro, estamos encerrados, pues un capítulo por día. Dije, no, 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 no. La Casa de Papel la veíamos los jueves, un capítulo cada semana, pues seguimos viendo un capítulo cada semana. Y claro, todos nuestros amigos y tal ya la habían visto, a lo mejor en un día se habían visto toda la serie, pues nosotros no, íbamos capítulo por semana y es el momento de disfrutar en pareja, de disfrutar en casa y para mí, bueno, pues evidentemente son momentos importantes, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo fuera. Claro. Nosotros también hacemos lo mismo, ¿eh? O sea, hay series que solo ve mi mujer, series que solo veo yo, y series que vemos los dos y no podemos avanzar si no la vemos juntos, ¿eh? O sea que. Eso es bueno, eso Muy es bueno. bien. Y con Breaking Bad voy a lanzar aquí una opinión impopular. No, no es opinión impopular. Yo la vi, la fui viendo hasta el episodio de la mosca, y fue cuando dije, ya está. Y la dejé. Y te juro de verdad que dejé la serie en el episodio de la mosca porque me levanté y dije, no puede ser. Y después hay gente, a mí de hecho tengo varios amigos que, pues, se dedican al mundo de las series, ¿no? De los cortos y tal, dicen, es una obra maestra ese capítulo, y digo, pues puede ser lo que quieras, pero yo un capítulo entero viendo cómo intenta cazar una mosca, yo me levanté y dije, se acabó, hasta aquí, así que tengo pendiente tener que retomar la Sí, no, serie. a ver, en series pasa también, ¿eh? En series tan largas, bueno, tiene sus momentos álgidos, momentos de bajón y tal, pero bueno, el personaje a mí me enganchó y un personaje de estudio y por eso me lo vi hasta el final, ¿no? Y me gustó, me enganchó, me enganchó. Es Claro, una serie con la que he disfrutado viéndola, a pesar de claro. ser tan larga y tal, he disfrutado viéndola.
Muy bien. Pues antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes y espectadores que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y iVoox, así que os animo a suscribiros para ayudarnos a crecer poco a poco, a que este podcast pues vaya evolucionando, seguir creciendo. Os animo también a darle like, 5 estrellas, a compartirlo con cualquier persona del mundo del baloncesto que creas que les puede gustar y que les puede aportar. Y como digo, pues así nos vais ayudando a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este café conmigo, por compartir tu experiencia en el mundo, no solo del arbitraje, sino también en la parte de esta faceta. Después de 30 años entrenando Después de baloncesto 30, femenino, ahora hemos imagínate, vuelto a los 30, ¿eh? imagínate. Claro. Así que de verdad, sinceramente, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo encantadísimo de que hayas estado aquí y bueno, siempre que quieras repetir, pues tendrás una taza de café preparada. Venga, muchas gracias a ti por la invitación y un café gustoso para repetir. Encantado, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Carlos Cortés, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.